Buenos días Bitcoiners, sean bienvenidos de regreso a su calendario económico donde cubrimos las noticias y el análisis que necesitas para la semana que entra en Bitcoin. Hoy es lunes 19 de julio y tenemos una mañana bastante activa en los mercados y un episodio bastante cargado de información. Hoy vamos a empezar hablando de la tasa de interés de los bonos y la inflación. ¿Por qué están bajando las tasas de interés de los bonos mientras la inflación está subiendo? Vamos a hablar de esta dinámica y entender bien quiénes están, causando esta dinámica de precios en las tasas de intereses y en la inflación. Igualmente vamos a estar hablando o haciendo un chequeo en el mundo de las stablecoins, mirando las dinámicas que están ocurriendo actualmente con Tether y afectando o pudieran posiblemente afectar los precios de los criptoactivos en el futuro cercano y próximo. Igualmente también vamos a estar mirando señales de excesos en los mercados alternativos. En este caso vamos a estar mirando a Dogecoin, que es un activo que al parecer no ha capitulado según lo que muestra la gráfica, y vamos a hablar de qué implicaciones podría tener eso para Bitcoin en el futuro mediano. Así que agarren sus cafés, va a estar muy bueno el episodio de hoy. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que Bitcoin cerró la semana pasada abajo 7,24% a $31,776. Fue el cierre semanal más bajo que se ha visto en Bitcoin desde la semana del 21 de diciembre del año 2020. Incluso con esta movida que tenemos de precio actual, el precio de Bitcoin arrancó el año en los $29,000, así que todavía se encuentra aproximadamente un 10% por encima ha tenido un performance de arriba de 10% en lo que va de año. Comparando otros activos para ese mismo periodo de lo que va de año, el oro está abajo 7% y el S&P 500 está arriba aproximadamente 16% durante ese mismo periodo. Así que vemos que Bitcoin está, encajado entre esos dos activos. Haciendo un resumen rápidamente del trade del GBTC, que fue lo que cubrimos con bastante profundidad la semana pasada, vemos que la cantidad de Bitcoin que mantiene el fondo GBTC no ha cambiado o no varió durante la semana anterior. Así que no hubo, cambios más grandes que reportar aquí. Vemos que el inflow y el outflow de los fondos están muy medidos. Han tenido outflows bastante pequeños durante la semana pasada. Así que vemos que no ha habido mucha actividad en este frente. La gente no está corriendo a vender esas unidades y no está afectando el precio de Bitcoin, como muchos esperaban. Mirando las curvas de los futuros de Bitcoin, podemos empezar a ver acá que el backwardation, backwardation es cuando el precio futuro transa por debajo del precio actual, se está extendiendo a varias curvas ya. Y mientras que la semana pasada estábamos viendo que la gran mayoría de las curvas estaba mostrando un precio de septiembre por encima al precio actual, empezamos a ver que ahorita esos precios de septiembre están básicamente entrando por debajo del precio actual, queriendo decir que este backwardation se está extendiendo. Y ahorita estamos viendo que la gran mayoría de los exchanges o de estas curvas están mostrando un rebote agresivo en el precio, pero no es sino hasta enero del año que viene. Así que interesante mostrar qué están esperando, cómo se están posicionando los mercados, los inversionistas en estas curvas de futuros. Pasando, el tema, pasándonos nuevamente al punto macro o hablando un poquito más del tema macro y de este tema de inflación contra las tasas de interés, como nosotros hemos hablado, ¿y por qué nos estamos enfocando en las tasas de interés? Porque Bitcoin sigue, según lo que hemos visto acá, las expectativas de inflación que hayan en la economía. El otro indicador que representa esa expectativa de interés es las tasas de interés en los bonos. Estas tasas deberían subir cuando las expectativas de inflación están subiendo. Entre más alta la inflación, más alta debería ser la tasa de rendimiento de estos bonos. Sin embargo, estamos viendo que incluso con la lectura de la inflación que hubo en junio, que subió más del 5% en Estados Unidos, y eso fue más de lo que esperaban los analistas, vemos que la tasa de interés, la tasa de interés del bono de 10 años cae. La semana pasada cayó 4,13%, esta semana está cayendo, ya esta mañana está viniendo abajo casi 9% abajo. Entonces, tenemos que entender por qué están cayendo estas tasas de interés mientras sube la inflación. Las tasas de interés están cayendo porque hay alguien que está comprando estos bonos. Cuando la gente compra los bonos y paga más y más por estos bonos, esto quiere decir que el monto en dólares que se recibe al final del bono
se reduce y la tasa de interés implícito de ese bono se reduce. O sea que la tasa de interés en los bonos está bajando porque hay más gente que está comprando estos bonos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién está comprando estos bonos a estos niveles y por qué? Y la gráfica que les vamos a presentar a continuación, que fue cortesía de Tyler Neville que la señaló, muestra, y aquí se las mostramos, en la línea verde es la emisión de bonos de la tesorería de Estados Unidos. En la línea roja es la cantidad de bonos que la Reserva Federal está comprando. Estos son los mismos bonos, ¿ok? Y podemos ver acá que a partir de abril o a mediados de abril, la Reserva Federal ha estado comprando más bonos que lo que la tesorería de los Estados Unidos está emitiendo. O sea que el gobierno se está comprando sus mismos bonos. En otras palabras, o sea, la Reserva Federal está comprando los bonos a la tesorería. Y eso lo hacen para que los precios a los cuales están comprando esos bonos sean más altos y para que la tasa que está viendo la economía sea, digamos, menor y se señale hacia la economía que los inversionistas están de acuerdo o básicamente compaginan con esta visión de la Reserva Federal que la inflación es transitoria. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esto significa que la presión de inflación real en el mercado y en la economía todavía está viva y que los intereses de estos bonos podrían ser mucho más altos si la Reserva Federal no estuviera interviniendo en estos mercados haciendo compras, ¿verdad? Hay titulares como este que les vamos a mostrar. Básicamente este titular dice que los precios en las casas, los precios mediana o median, el precio que se ve más comúnmente, en el área de Palm Beach en Estados Unidos, de casas, el precio de casas en el área de Palm Beach, Estados Unidos, se ha duplicado entre el primer cuarto y el segundo cuarto de este año. ¿Ok? Esto nos dice, o estas son señales de que la inflación en activos o la inflación de precios de activos en Estados Unidos está vivita y coleando en los Estados Unidos. ¿Cómo puede afectar esto a Bitcoin? Pues como hemos cubierto acá, Bitcoin pues sigue muy cercanamente las expectativas de inflación y la Reserva Federal está haciendo todo lo que puede para mantener esas expectativas de inflación calmadas. Lo está haciendo, ¿cómo está logrando esto? Es que está participando en los mercados de los bonos tácticamente para mantener, digamos, las tasas bajas y mantener una narrativa consistente en la media. ¿Ok? Entonces, aunque todo esto debería estar poniendo presión hacia la alza en los precios de Bitcoin, tenemos varias dinámicas de mercado que también están poniendo presiones hacia la baja. Una de ellas es este crackdown que está habiendo en China, lo cual está básicamente ahogando un poquito los volúmenes de cripto a nivel mundial. Como podemos ver este titular que tienen atrás de sus pantallas, básicamente hay titulares que están atribuyendo la baja en los volúmenes de cripto de 43% a esta falta de o ausencia de compradores o actividad en China. Sumado a eso, tenemos que ha habido muchísimo escrutinio alrededor de Tether y esto lo vamos a detallar con muchísimo detalle en nuestra sección de qué tenemos por adelante. Y por último, pero ciertamente no menos importante, tenemos que todavía hay muchísimos excesos o señales de que todavía hay excesos en los mercados. Uno de estos señales de que todavía hay excesos en los mercados es Dogecoin. Y eso lo vamos a desglosar en nuestra sección de DeFi hoy. Así que estas fuerzas o estas, digamos, dinámicas de mercado, estas fuerzas están neteándose para ponerle presión hacia la baja a Bitcoin actualmente. Y esta presión hacia la baja puede que continúe por los meses que nos quedan en la temporada de verano. Pasando a nuestro análisis del S&P500, vemos que la semana pasada le entregó al S&P500 su primera semana roja, luego de haber hecho 3 all-time highs consecutivos. Y esta baja vino, como estuvimos hablando, a la espalda de una lectura alta o más alta de lo esperado de junio en los índices del precio al consumidor. También hubo reportes de ganancias de ciertos bancos en los Estados Unidos que dieron, digamos, de qué hablar por varias razones. Y vamos a ver un poquito de qué estamos hablando con estas ganancias. El titular que están viendo por su detrás básicamente detalla que la semana pasada hubo reportes de Bank of America, Citigroup y Wells Fargo. Y aunque a primera instancia estos reportes se vieron muy buenos, si miramos debajo del capó básicamente de cómo están compuestas estas ganancias, empezamos a ver ciertas tendencias que pudieran ser preocupantes y pudiera ser
lo que vieron, digamos, los inversionistas y los llevó a vender algunas de estas acciones luego de los reportes. Primero, varios de estos bancos, por no decir todos, la gran mayoría reportó menos ingresos brutos o menos facturación en líneas de negocio bastante importantes para ellos, como fue Goldman Sachs y JP Morgan reportando menores ingresos de lo esperado en su sector de trading, al igual que Wells Fargo tuvo menor ingresos de lo esperado en sus divisiones de créditos comerciales y créditos de inversión o actividad de inversión. Así que no son muy buenos estas tendencias. Segundo, la gran mayoría de estos números, la razón por la cual estos números fueron tan buenos desde el punto de vista de ganancias netas, es porque hubo una contribución bastante grande para todos los bancos de fondos de reserva de pérdidas que básicamente han liberado. Ellos durante el COVID tuvieron que agarrar una reserva muy grande para pérdidas futuras y la han ido liberando esas reservas y vuelven a entrar, digamos, en los libros de los bancos y caen a las ganancias netas del banco. Queriendo decir que estos son eventos que ocurren una sola vez y que no de verdad significa o no quieren decir que el banco le está yendo muy bien, sino que están, digamos, creando liquidez con estos eventos que son de una sola vez y no quiere decir que el banco como tal va a poder replicar esas ganancias el mes o el cuarto que viene. Por ende, los inversionistas son muy escépticos de estos números. Y por último, esta semana que nos viene adelante es un poco callada porque no hay actividad de la Reserva Federal. Sin embargo, hay bastante data económica y bastantes ganancias corporativas que vamos a detallar en nuestra sección de qué tenemos para adelante esta semana. Mirando al oro, vemos que la semana pasada fue una semana bastante callada para el oro, arriba solo 16 puntos bases a $1.810 por onza. La acción de precios que estamos viendo en el oro es interesante relativo a lo que estamos viendo en la tasa de interés de los bonos y de la inflación. La tasa de interés de los bonos, como vemos, tuvo una baja bastante agresiva y la inflación tuvo una subida bastante inesperada. Como hablamos ya, la tasa de 10 bonos, la tasa de interés del bono de 10 años bajó 4,13% la semana pasada, luego de esta lectura de inflación para junio. Esta narrativa, básicamente, la narrativa que se está viendo en el mercado de por qué, digamos, la tasa de interés de estos bonos está bajando, es porque se está tratando de alimentar esta idea de que los números de inflación que se están viendo son muy transitorios, queriendo decir que no se van a repetir en los siguientes cuartos. En esta lectura puntual de junio, uno de los factores que más influyó fue el aumento de precios en los vehículos usados. Y este aumento de precios en los vehículos usados básicamente lo están descartando como una traba en la cadena productiva para que se puedan producir más carros más rápido, y que va a pasar lo mismo que pasó, digamos, con los precios de la madera de construcción. Como hemos cubierto acá, los precios de la madera de construcción pues fueron de $500 a $1.900 o $1.800 y bajaron otra vez a $500. Y esto es a lo que la Fed se refiere como una subida de precios transitoria, y le están, digamos, atribuyendo este mismo factor o esta misma razón a los vehículos usados y que no se van a repetir en el próximo mes o en el próximo cuarto. Hay ciertos inversionistas que cuestionan esta narrativa. Uno de ellos, y muy inteligente ella, es Lyn Alden. Y Lyn Alden compartió esta gráfica que estoy mostrándoles atrás de su pantalla, que dice que hay ciertos factores que, aunque no están influyendo en los índices de precio del consumidor ahorita, lo van a influir en los próximos meses. Uno de estos es el alquiler de las viviendas. Y ella menciona que básicamente los precios de las viviendas se han estado disparando en lo que va de año, pero que no hemos visto ese mismo ritmo de aumento en los alquileres de estas mismas viviendas. ¿Qué quiere decir ella? Ella quiere decir que durante los próximos meses va a haber muchísima presión de ir subiendo esos alquileres, lo cual va a mantener muchísima presión hacia el alza en estas lecturas de índice del precio del consumidor. Esto pudiese resultar en que los índices de precio del consumidor o los índices de inflación manteniéndose por encima del 2 o el 3% por un tiempo considerable, y que el Fed tenga que actuar al ver que esos números no están bajando.
Si esta tendencia ocurre, o sea, si básicamente continuamos viendo las tasas de interés bajando y las tasas de inflación subiendo, este ambiente es muy bueno para el oro. ¿Por qué? Porque el oro se beneficia, el oro básicamente, el oro compite con los bonos de Estados Unidos, ¿verdad? Si los bonos de Estados Unidos te rinden un interés que es mayor a la inflación, la gente sale del oro y se va a esos bonos. Si el bono de 10 años de Estados Unidos te rinde un interés que es menor a la inflación, la gente se va a los bonos. Entonces, si se mantiene esta tendencia del rendimiento de los bonos bajando y la inflación subiendo, al oro le pudiera ir muy bien en los próximos meses. Pasando a nuestro análisis de precios de DeFi, vemos que la semana pasada fue bastante ruda para el índice de DeFi, cayendo 18,17%. Y aunque fue una muy mala caída, no realizó un nuevo mínimo a nivel de precios y mantuvo este soporte importante alrededor de los 6.250 puntos. Así que de ese lado se ve bastante, no fue tan mala la caída. Mirando a Ethereum sí cayó de nuevo 11,59% y fue su cierre más bajo desde la semana del 22 de marzo de este año. Ahora, más allá de la acción de precios, nuevamente vimos esta semana otro titular en DeFi de un nuevo exploit que le costó a los inversionistas de este protocolo $7,6 millones. Esto fue en el protocolo Thorchain. Y bueno, aunque se están volviendo, digamos, al parecer más comunes este tipo de ataques, queríamos recalcar que la gran mayoría de estos ataques ocurre a protocolos que están bastante nuevos o recientes, y no tanto a los que han estado, digamos, los que han estado batallando ya por varios años en libertad, y tendemos a ver más y más de estos ataques en protocolos nuevos o recientes. Mirando a los mercados de las monedas alternativas, tratando de buscar pistas hacia dónde están los excesos de los mercados y qué tan lejos estamos de terminar de lavar a esos excesos, nos conseguimos con lo que está ocurriendo en Dogecoin, lo que vemos en Dogecoin. Muy claramente acá observamos que el pico de Dogecoin fue cuando Elon Musk apareció en Saturday Night Live. Y aunque muchas personas, digamos, advirtieron que esto puede ocurrir, igual podemos ver que básicamente está ocurriendo tal cual muchos predijeron. Como podemos ver acá también, lo que se nos hace evidente de esta gráfica es que a Dogecoin todavía le queda mucho por caer relativo a donde estaba antes de que ocurriera todo este frenesí que hubo. Y vemos acá que Dogecoin todavía pudiera fácilmente caer un 68% más hacia la baja. Cuando esto ocurra, pues probablemente pondrá presión hacia la baja por el resto del mercado. Y una vez que todo esto se ha lavado, o sea, lo bueno de todo esto es que cuando estos excesos ya se hayan salido del mercado, pues el mercado puede empezar a reconstruir y buscar otra vez construir un piso y seguir alzándonos. Esta es, digamos, la gráfica aquí en tiempo vivo. Vemos que esta mañana ya está bajando bastante otra vez Dogecoin, pero sin embargo vemos que le queda mucho que recorrido. Posiblemente le quedaría dividirse por la mitad de 17 centavos, digamos, aproximadamente hasta 8 centavos. Así que bueno, importante mantener la atención en esta dinámica y vemos cómo pudiera impactar esto a los precios de Bitcoin. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, vemos que el cambio o el ajuste de dificultad que hubo la semana pasada cerró a un ajuste hacia la baja de 4,81%, luego de haber mostrado que iba a bajar hasta 9% al principio de la semana. Así que hubo un rebote importante en hash rate en el transcurso de la semana, lo que causó que cerráramos solo abajo 4,81% con la dificultad a 13,67 terahashes. Y aunque puede que haya, digamos, que la dificultad siga bajando un poco más, estamos empezando a ver bastantes señales de que este pudiera ser, digamos, el piso de hash rate, y que vamos a empezar a ver más hash rate entrar a la red de este punto en adelante. Par de estas señales son que hemos empezado a ver más titulares alrededor de relocación o reubicación de activos de minería desde China hacia bien sea Canadá, Estados Unidos o incluso Kazajistán. Ha sido otro gran ganador de esto que está ocurriendo en China.
Y este es el titular que les queremos poner digamos, en esta pieza, que el que salió la semana pasada, que es que BlackRock Petroleum es una empresa que transa en la Bolsa de Valores de Estados Unidos y se encarga de exploración de gas y de petróleo, y anunció planes de operar hasta 1 millón de mineros en 3 sites de producción de electricidad con gas natural que tienen en en Alberta, en Canadá. Así que esperamos ver más y más de este tipo de titulares mientras inversionistas oportunistas o inversores oportunistas con acceso a electricidad a bajos costos en jurisdicciones que son bastante amigables, básicamente compran activos de minería de China a precios de remate y los reubican. Y por último, como siempre, los dejamos con qué podemos esperar para la semana que viene. Antes de entrar en la lista de indicadores económicos y reportes de ganancias que vamos a tener esta semana, queríamos pasar unos minutos hablando de lo que estamos viendo en Tether y algunas dinámicas que estamos viendo en el mundo de los stablecoins. Así que vamos a transicionar hacia la gráfica. En la gráfica que tienen atrás de su pantalla, esto es Messari y esto es de acuerdo a data que hay acá en Messari. La capitalización de mercado de Tether ha caído por más o menos aproximadamente $300 millones desde el día 2 de junio. Aunque es una caída bastante baja en términos porcentuales, de 64.4 billones a 64.1 billones, es interesante ver algunas cosas que han ocurrido en otros stablecoins durante ese mismo tiempo. En ese mismo periodo, básicamente la stablecoin USDC creció en capitalización de mercado de 22.800 millones a 26.400 millones. Quiere decir que creció aproximadamente un 16%. La capitalización de mercado de DAI, el stablecoin programático en Ethereum, también aumentó por aproximadamente 17% durante ese mismo periodo. Entre las dinámicas influenciando esta tendencia puede estar el aumento de presión que ha habido en China, lo cual está poniendo bastante presión en Tether, que es bastante popular en Asia, y francamente también está impactando los precios de Bitcoin. Y adicional a eso, también tenemos muchísimo nivel de escrutinio alrededor de Tether en la media financiera de Estados Unidos. Uno de estos titulares podemos ver que salió de Financial Times, que estamos viendo acá, y el otro titular que salió de CNBC. Ambos de estos titulares básicamente cuestionan de alguna forma u otra las reservas de Tether. Esto ha, presionado bastante la dominancia que tiene Tether en el mercado de los stablecoins, y Tether ha caído a básicamente representar aproximadamente 57% del mercado de las stablecoins. Y para darles una idea, Tether hace muy poco era, la única stablecoin a escala, así que ha perdido prácticamente la mitad de ese mercado en bastante poco tiempo. Si esta tendencia se mantiene, pudiéramos ver que Tether representa la mitad del mercado, incluso o menos de la mitad del mercado de todo lo que es stablecoins en los próximos meses. Así que importante mantenernos bien pendientes de esto. Y es una semana relativamente callada, pero bueno, ya que terminamos acá con Tether, vamos a salirnos de la gráfica. A ver. Entonces, es una semana un poco callada en el punto de vista de la Reserva Federal. Sin embargo, tenemos data económica bastante interesante y reportes de ganancias de empresas en la bolsa. Empezamos con el día martes a las 8:30. Nos dan los números de nuevos permisos de construcción para casas en Estados Unidos. Expectativas son de 1,6 millones de nuevas casas. El mercado probablemente subirá o se alegraría si el número queda por debajo de esos 1,6 millones. ¿Por qué? Porque el FED tendría que mantener las tasas bajas para mantener esa actividad de construcción, ya que la actividad de construcción genera muchísimo trabajo y eso es lo que la Reserva Federal necesita para mantener el desempleo hacia la baja. El día martes también reportan Netflix y Interactive Brokers antes de la campana. El día miércoles reporta Nasdaq. Probablemente será interesante ver si hay comparaciones entre Nasdaq y Coinbase una vez que salgan esos números. El día jueves reporta Twitter y también recibimos reportes del desempleo en Estados Unidos, al igual que números de ventas de casas existentes. El mercado probablemente va a celebrar un número por debajo de 5,93 millones en ventas de casas existentes y un número por encima
de 348.000 aplicaciones para beneficios de desempleo. ¿Por qué? Porque entre menos casas, o sea, si las casas y las construcciones entran por debajo de los estimados, la Fed tiene que mantener las tasas bajas. Si el desempleo entra por encima de lo estimado, la Fed tiene que mantener las tasas bajas. Entonces el mercado va a celebrar todo lo que diga que la Fed tendría que mantener las tasas bajas, aunque suene un poquito contraintuitivo. El día viernes American Express reporta antes de la campana y como siempre este periodo de ganancias es digamos una especie de lotería para los bitcoiners porque pudiera siempre haber una de estas empresas que anuncia bien sea una alocación a Bitcoin o planes para minar, etcétera. Así que todo esto pudiese impactar Bitcoin de una manera bastante impredecible. Así que vamos a mantenernos pendientes de estos reportes de ganancias. Va a ser una semana bastante cargada, como ya comentamos. Los vamos a mantener al tanto de cualquier información relevante en nuestras redes sociales y aquí mismo en el calendario económico. Si disfrutaron de este show, si aprendieron algo, los invito a que le den like, se suscriban y lo compartan con sus amigos. Si todavía no tienen una cuenta en Ledn, los invito a que revisen ledn.io y aprendan cómo pueden ganar hasta el 9,5% en sus USDC, hasta el 6,1% en sus primeros 2 Bitcoins. Y tenemos las mejores tasas del mercado para sus préstamos respaldados por Bitcoin. Y también tenemos nuestra opción de trade, así que ya puedes intercambiar entre Bitcoin y USDC ganando intereses en tus cuentas de ahorro. Muchas gracias a todos, los quiero muchísimo y nos vemos la semana que viene.